Tenga muy buenas tardes, doctora Carolina Pineda. El día de hoy, como equipo número 4, hablaremos un poco sobre el muestreo por cuotas. Para ello pasaremos a la siguiente diapositiva definiendo. Muestreo por cuotas. Es un método de muestreo no probabilístico en el cual los investigadores pueden formar una muestra que involucre a individuos que representan a una población y que son elegidos de acuerdo a sus rasgos y cualidades. Los investigadores en este muestreo ellos pueden decidir el rasgo según el cual se llevará a cabo la selección del subconjunto de la muestra para que ésta pueda ser efectiva en la recolección de datos y que puedan generalizar a toda la población. El subconjunto final se decidirá solo de acuerdo con el conocimiento de la población por parte del entrevistador o si no por parte del investigador. De las etapas iniciales de un estudio, los investigadores pueden recolectar datos representativos de una muestra formada utilizando el método de muestreo por cuota. Es muy similar al muestreo estratificado. El muestreo estratificado, que es un método de muestreo probabilístico. La principal diferencia entre estas dos técnicas en que el muestreo por cuota, los elementos de la muestra no se seleccionan aleatoriamente de cada estrato como se hace con el muestreo aleatorio estratificado. Por lo general, los investigadores prefieren técnicas de muestreo no probabilística, como el muestreo por conveniencia y el muestreo por cuotas, en situaciones en las que existen restricciones financieras o de tiempo para la investigación. Además, en algunos casos en los que la velocidad de la investigación es más valiosa que la precisión de los resultados obtenidos, se recurre a este método de muestreo. Las cuotas se pueden decidir a criterio lógico del investigador o mediante criterios adoptados a la muestra. Este implica tomar una muestra muy personalizada que sea proporcional a alguna característica o rasgo de la población. Mi nombre es Emilia Argueta y a continuación les hablaré acerca del muestreo por cuotas. Estos estratos aseguran que el grupo de muestra representa ciertas características de la población elegida por el investigador. Pueden dividirse en dos grupos, controlado y no controlado. El muestreo controlado por cuotas implica la introducción de ciertas restricciones con el fin de limitar la elección de las muestras por parte de los investigadores. Luego tenemos el muestreo por cuotas no controlado. Por otro lado, este se asemeja a un método de muestreo de conveniencia, de manera que el investigador es libre de elegir a los miembros del grupo de muestra de acuerdo a su voluntad. Luego hay dos puntos principales que un investigador debe tener en cuenta para la creación de estratos precisos. Como punto número 1 tenemos la comprensión de todos los elementos de una población. Y como punto número 2 tenemos la intención de investigación. Como ejemplo de esto tenemos que un investigador puede crear un muestreo por cuotas dividiendo a toda la población por edad, sexo, estado, etc. Deben tener
en cuenta la proporción de cada grupo, o sea, los estratos, si su población objetiva tiene un 40% de mujeres y un 60% de hombres. El muestreo por cuotas también debería incluir elementos en la misma proporción. De lo contrario, los resultados obtenidos serán muy sesgados. ¿Cuándo utilizar este muestreo? El muestreo por cuotas se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los individuos, edad, sexo, etcétera, como anteriormente lo había mencionado. Y se pueden utilizar ya que el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características que se estudian. El análisis por estratos permite un posterior análisis de las diferencias entre grupos. La razón principal por la que los investigadores eligen muestras por cuotas es que permiten que los investigadores hagan un muestreo de un subgrupo que es de gran interés para el estudio. Si un estudio tiene como objetivo investigar una característica, o un rasgo de un determinado subgrupo, esta es la técnica ideal. El muestreo por cuotas también permite que los investigadores observen las relaciones entre los subgrupos. En algunos estudios, los rasgos de un determinado subgrupo interactúan en otros rasgos de otro subgrupo. En tales casos, también es necesario que el investigador utilice este tipo de técnicas de muestreo. Criterios de elección de las cuotas. Las cuotas de los grupos se pueden elegir a criterio del investigador o mediante criterios estadísticos. Veamos 3 criterios estadísticos. Está la elección simple. Las cuotas serán las mismas. En los K estratos, de cada estrato se seleccionará N entre K individuos. Este criterio no es recomendable cuando los estratos tienen diferente número de individuos. Está la elección proporcional al tamaño de la muestra o del muestreo. La cuota en cada grupo es proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada estrato se tomarán N elementos calculados mediante la fórmula, siendo N el número de elementos de la población, N minúscula el de la muestra y NI el del estrato I. La fórmula sería el NI el del estrato igual a N el de la muestra por el NI el del estrato entre N el número de elementos de la población. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un estudio sobre la vista de la población en una ciudad. Supongamos que el 30% de la población lleva gafas y el 70% no. Mediante este método se escogería el 30% de la muestra de las personas que llevan gafas y el 70% del resto. Por último, tenemos elección proporcional a la variabilidad del estrato. Si se conoce la variabilidad de las características que estamos tomando en cuenta en cada estrato, las cuotas son proporcionales a ella en cada grupo. En los grupos donde la varianza es mayor, la cuota por tanto es mayor.
siendo en este N minúscula el número de eventos de la muestra, NI el del estrato y OI la desviación típica del estrato I. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del muestreo por cuotas. Y es que el muestreo por cuotas tiene una serie de ventajas que esta va a ayudar a la creación de muestras y este proceso va a ser más rápido y más sencillo. También otra ventaja de este muestreo por cuotas es que las preguntas de investigación apropiadas, la interpretación de la información va a ser un proceso muy conveniente para lo que es el investigador. La presentación efectiva de una población puede hacerse usando el muestreo por cuotas y no hay espacio para la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque esta técnica de muestreo ayuda a que los investigadores estudien una población usando lo que son cuotas específicas. Otra ventaja de esto es que a la hora de interpretación de la información va a ser mucho más fácil para el investigador. También va a otorgar una representación efectiva de la población investigada. Va a disminuir los tiempos del estudio porque las cuotas por estrato suelen ser más pequeñas y acá no es necesario un presupuesto elevado para realizar este tipo de muestreo. Entonces, estas series de ventajas ayudan, por ende, a que el estudio sea mucho más fácil para el investigador y sea mucho más práctico. Ahora voy a hablar sobre las desventajas del muestreo por cuotas y es que aquí puede haber una dificultad a lo que es reducir un error encontrado durante este muestreo. También el no incluir una cuota que sea revelante para el estudio, esto podría ocasionar que los resultados se distorsionen. Aquí debe ser posible dividir claramente la población en lo que son estratos, o sea, cada unidad de la población solo debe pertenecer a un grupo. Y puede parecer que esta técnica de muestreo es totalmente representativa de la población, cuando en algunos casos no es así. A continuación, hablaremos sobre los pasos para realizar un muestreo por cuotas. Mi nombre es Marina Aguirre Santamaría. Y para comenzar debemos conocer que existen 5 pasos de un muestreo por cuotas. El paso número 1 dicta segmentar la población total en estratos o grupos con alguna característica en común. Dicha característica será decidida previamente por el investigador estadístico que conduce el estudio. Podemos poner un ejemplo y decir que en nuestra investigación, nuestra población total o nuestro grupo al que vamos a investigar serán estudiantes de medicina. La característica en común que todas estas personas poseen es de que estudian medicina. El paso número 2 dice determinar qué porcentaje respecto a la población total representa cada uno de los estratos o grupos elegidos en el paso anterior. En este podemos poner un ejemplo con los mismos estudiantes de medicina y podemos decir el porcentaje de cuántas personas estudian medicina en primer año, en segundo año, tercer año, cuarto año y así sucesivamente, y así poder tener el porcentaje respecto con cada población elegida. En el paso número 3 dice estimar un tamaño de muestra estadísticamente significativo, de acuerdo a los criterios y metodologías propios de las ciencias estadísticas. En este paso podemos dar el ejemplo de si nosotros queremos investigar cuáles o cuántos estudiantes llevan o cursan la materia de anatomía humana 1, obviamente estaremos agarrando una muestra de la población muy pequeña. En ese caso serían solo los estudiantes de medicina de primer año de medicina de segundo ciclo. En el paso número 4 tenemos calcular el número de elementos o cuotas de cada estrato, de modo que sean proporciones al porcentaje que representa cada uno de ellos respecto
al de la población total y del tamaño total de la muestra. Y en el paso número 5 tenemos tomar la data de los elementos en cada estrato hasta completar la cuota correspondiente a cada estrato. En este podemos decir que debemos tomar el resultado de cada uno de los elementos o de cada uno de los grupos al cual hemos estado investigando, y este debe completar la cuota correspondiente a cada grupo investigado. A continuación, vamos a dar ejemplos del muestreo por cuotas, tomando en cuenta los pasos que vimos anteriormente. Vamos a determinar qué porcentaje, vamos a estimar un tamaño de muestra, vamos a calcular el número de elementos o cuotas y vamos a tomar la data de los elementos en cada estrato. En el primer ejemplo dice: se debe de realizar una investigación acerca de personas con algún problema de salud en una empresa que posee 1000 empleados. Entonces, ese 1000 empleados va a ser nuestra población. Por lo que el investigador decide separar a las personas en estratos, según su rango de edad, de la siguiente manera. En el estrato 1, el rango de edad va a ser de 18 a 29, con la población total de 600 personas. Y el porcentaje para la muestra, 60%. En el segundo estrato, de 30 a 59, con población total de 300 y porcentaje de 30%. Y en el tercer estrato, el rango será de 60 a 100, con población de 100, y un porcentaje para la muestra de 10%. Con los estratos ya segmentados, el investigador debe conformar una muestra que sea proporcional al total de la población, por lo que selecciona una muestra estadística de 100 personas para realizar su investigación. Dentro de ellas, el investigador decide tomar 60 empleados de entre 18 y 29 años, que sería el 60%, 30 empleados de entre 30 y 59 años, del 30%, y 10 empleados de entre 60 a 100 años, que conforman el 10%. Asimismo, define su criterio de selección a su conveniencia, pues elige para la muestra aquellos empleados que más confianza y relación tienen con él. De esta manera, quedaría conformado el muestreo por cuotas de 100 personas y de esta manera proporcional a la población. A partir de esta muestra, el investigador podrá realizar su investigación sobre los problemas de salud de los empleados de la empresa. Como segundo ejemplo tenemos que el enunciado dice: se debe realizar una investigación acerca del consumo de alcohol del personal de un hospital que posee 2000 empleados. En ese caso, esa sería nuestra población. Por lo cual, el investigador decide separar a las personas en estratos, según su rango de edad, de la siguiente manera. En el primer estrato tenemos el rango de 18 a 25 años, la cantidad total 900 y el porcentaje del estrato 45%. En el segundo estrato, el rango sería de 26 a 50 años, con cantidad total de 800 y el porcentaje de 40%. Y en el tercer estrato, de 51 a 80 años, con cantidad total de 300 y el porcentaje del estrato sería de 15%. El total serían 2000 empleados y 100% del estrato. Entonces decimos que dentro de los 2000 empleados, el investigador decide tomar una muestra de 100 personas, según las categorías anteriores. Primero tenemos que 50 empleados entre 18 y 25 años sería el 50% de la muestra. 35 empleados de entre 26 a 50 sería el 35% de la muestra. Y 15 empleados de entre 51 a 80 años sería el 15% de la muestra. Entonces, de esta manera quedaría conformado el muestreo por cuotas de 100 personas, de manera proporcional a la población. A partir de esa muestra, el investigador va a poder realizar su investigación relacionado al consumo de alcohol del personal del hospital.